El IPASUEL es el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital. Bueno, nosotros somos una unidad académica de la Universidad Distrital que tiene como objetivos misionales lo académico, lo investigativo y la extensión. En lo académico, en lo investigativo tenemos 3 líneas: ciudadanía y democracia, en donde está inscrita la cátedra, memorias y conflictos, territorio y desarraigo, y tenemos la revista Ciudad Pasando, que es la que tiene a cargo estas 3 líneas. Los invitamos a que la busquen, están también en IPASUD de la Universidad Distrital, ahí está el enlace de la revista. En la academia tenemos selectivas, tenemos electivas virtuales y presenciales, tenemos la cátedra de democracia y ciudadanía, y dentro de la cátedra tenemos el ciclo de conferencias, la cual se hacen las memorias de la cátedra, que se hace todos los semestres. En la parte de extensión tenemos cursos, tenemos diplomados enfocados hacia la paz que salen del instituto. Nosotros tenemos también un programa de radio que se llama ¿Qué está pasando? Lo transmitimos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4. Nos pueden encontrar en las redes sociales como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Facebook, en Twitter y en Instagram, @IPASUD o @¿Qué está pasando? Ya entrando en el ciclo de conferencias, hoy tenemos la conferencia de representaciones sociales de las familias víctimas del conflicto armado. Hoy tenemos 2 exponentes: Natalie Suárez, ella es trabajadora social de la Universidad de La Salle, actualmente trabaja con la alcaldía de Funza, y Sara Guzmán, la que les habla. Yo también soy egresada de la Universidad de La Salle y soy investigadora del IPASUD. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, el primer contenido, nosotros tenemos, este es el contenido de la presentación: el origen de la investigación, proceso investigativo, los hallazgos y las conclusiones. Entonces, el primero es el origen de la investigación. En este nosotros lo hemos dividido, o lo dividimos en 3 grandes ejes: la familia, las percepciones que tienen las familias, y la política pública. Las familias, porque nuestra investigación se centra en las familias víctimas del conflicto armado en Bogotá, principalmente en una institución que se llama Centro Nazaret, que queda en la localidad de Los Mártires. Con ellos trabajamos entrevista semiestructurada, trabajamos también observación participante con mapas y genogramas. Más adelante les vamos a explicar por qué lo hicimos. Principalmente cogimos esta categoría de familias porque, pues, como sabemos, el conflicto armado tiene unos impactos, y esos impactos los vive la familia, los miembros de las familias, tanto individualmente como colectivamente. También tenemos las percepciones, dado que nosotros lo quisimos hacer en el marco de la política pública de víctimas que tiene Bogotá. Lo hicimos en un rango en el año 2015, entonces tuvimos el rango del 2011 al 2015 en la administración de Gustavo Petro. La administración de Gustavo Petro hizo una política para Bogotá, principalmente de víctimas. En esa fue la que nosotros nos basamos. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros vimos que que las familias no conocen completamente la política. Entonces quisimos también abordar esta parte. Y las políticas públicas, como nos dimos cuenta en ese tiempo, no reconocen a la familia como sujeto colectivo de derechos. La política reconoce individualmente a la persona, no colectivamente. Partiendo de todo lo que les acabé de mencionar, nuestra investigación se orientó en esta pregunta, que son: ¿cuáles son las representaciones sociales de las familias víctimas del conflicto armado interno frente a la política pública para víctimas en Bogotá? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Natalia
Samantha Lizores, soy trabajadora social egresada de la Universidad de La Salle. Actualmente trabajo con la Secretaría de Educación del municipio de Funza, en otro ámbito, que es manejando todo el tema del proyecto de vida y atención de diferentes violencias con los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio. Dentro de esta investigación y el proceso investigativo que tuvimos que adelantar, tuvimos la perspectiva cualitativa. ¿Por qué? La perspectiva cualitativa es aquella que nos puede dar cuenta no solamente de las cifras que podíamos llegar a tener, de cuánta atención se había hecho, de cuántas víctimas habían, sino en esto podíamos profundizar para llegar realmente a resolver la pregunta-problema que nos habíamos planteado al principio. En el nivel de investigación tomamos el nivel exploratorio descriptivo. ¿Por qué? El nivel exploratorio descriptivo nos podía empezar a dar rasgos de por qué se había originado el conflicto, entonces podíamos empezar a mirar qué pasaba con las familias, por ejemplo, cuando llegaban a la ciudad, que normalmente encontramos que la mayoría de familias cuando llegan a la ciudad son nuevamente desplazadas, porque si encontramos las personas que llegan, están llegando a la periferia, entonces va hacia Usme, va hacia Soacha, entonces es donde encontramos que hay más valencia para poder acceder a servicios y a otras cosas. Entonces el nivel exploratorio descriptivo nos permitía en ese momento de la investigación indagar y dar cuenta de lo que estaba pasando. El método etnometodológico, este método hace referencia a lo que podamos nosotros encontrar frente a las familias, lo que habían vivido, y nos daba cuenta de cómo ellos habían hecho una construcción de sujetos a partir de las experiencias vividas. Hicimos una entrevista semi-estructurada en domicilio que nos permitía, además de eso, preguntarle a la familia ciertas cosas que teníamos en la entrevista, nos podía dar cuenta de cómo estaban viviendo las 5 familias que focalizamos. Entonces, al llegar a los lugares donde hacíamos las entrevistas, nos dábamos cuenta exactamente que las familias carecían de acceso al agua potable, acceso a ciertos servicios, las vías. Entonces decíamos, hay una revictimización cuando las familias salen de su territorio y vienen a la ciudad, muchas de ellas tratando de encontrar nuevas oportunidades, pero nos damos cuenta que vienen a ser revictimizadas. Utilizamos el genograma y el ecomapa. El genograma nos da a nosotros cuenta de las relaciones de la familia, es una técnica que utilizamos para darnos cuenta de cómo las relaciones de la familia se dan entre padres, hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, y el ecomapa de cuáles son las instituciones y de cuáles son sus redes que les están apoyando para, digamos, cuando llegan a la ciudad, entonces encontramos si hay salud, si están accediendo, por ejemplo, a alguna iglesia, a los colegios, a las diferentes instituciones. Bueno, como lo decía Nati, cuando nosotros comenzamos a hacer este proceso, nosotros nos ubicamos en la localidad de Los Mártires. En la localidad de Los Mártires existe un banco de alimentos, es el cual les da los alimentos a las fundaciones con menos costo. De aquí salimos para la Fundación Centro Nazaret. En la Fundación Centro Nazaret alberga, qué pena con ustedes, familias víctimas del conflicto armado. Con ellas escogimos 5 familias de diferentes localidades. Principalmente nos ubicamos hacia las periferias, teniendo en cuenta la premisa que dijo Nati. Las familias son otra vez desplazadas dentro de la ciudad. Entonces, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Usme. Hay una familia que está en Mártires. Nosotros hicimos este mapa primero pues para demostrarles a ustedes cómo se va formando nuevas localidades, nuevos barrios en diferentes localidades, pero siempre es a la periferia. No a la periferia sur, también hay a la periferia norte, oriente y occidente. Bueno, en el proceso también tuvimos un marco conceptual. El marco conceptual principalmente lo dividimos en 4 ejes que tiene la investigación. El primero es las familias. Las familias, desde Ligia Galvis, ella nos dice que las familias están clasificadas tanto por funciones, por actitudes y por los miembros. Entonces, para miembros está la familia, digamos, compuesta, la familia nuclear y la familia
reconstituida monoparental con jefatura femenina o con jefatura masculina. Monoparental es solamente cuando está uno de los dos padres con sus hijos. La familia nuclear, padres e hijos. La familia compuesta es cuando se separan y vuelven a formar una familia. En funciones está la autoridad, la comunicación entre padres e hijos. En la política pública, Andrés Noel Roth nos dice que es un pacto entre el Estado y la sociedad para generar mejores beneficios y saciar necesidades. Las representaciones sociales son actitudes, conocimientos y creencias que tienen las diferentes personas partiendo de las situaciones que ellos han vivido. Entonces, cuando ellos realizan o tienen alguna situación de impacto, o se crea una representación social que Moscovich nos dice que hay 3 categorías: las actitudes, las creencias y de los conocimientos. Bueno, nosotros dentro de nuestro proceso investigativo tuvimos que revisar la norma. Entonces, dentro del marco normativo, dentro del plano distrital encontramos el Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, la Política Pública para Familias del 2011 al 2025, el Acuerdo 489-2012, que es el Desarrollo de Bogotá Humana, y el Decreto 545 de 2011, el nacional y el internacional, que ya ustedes lo pueden ver. ¿Qué encontramos nosotros dentro de este proceso investigativo y el marco normativo? Teniendo en cuenta también la ley de víctimas, encontramos nosotros un punto central, y es que ninguna de estas se está tomando a la familia como un sujeto colectivo de derechos. Por eso nosotros empezamos, digamos que aquí surge el tema de nuestra investigación, y es ver cómo si yo soy víctima de conflicto armado y mi papá lo mataron, lo asesinaron, como familia hay una afectación, ¿sí? Pero se piensa, esa es la reparación únicamente individual y no colectiva. Nuestro proceso investigativo tuvo como un objetivo general el comprender las representaciones sociales que tienen las familias víctimas del conflicto armado interno respecto a la política pública para víctimas en Bogotá entre 2011 y 2015. Es decir, qué conocen las familias, cómo actúan las familias y qué creen las familias. Estas 3 premisas por lo que anteriormente ya se había comentado. Bueno, y los objetivos específicos, como les vengo a nombrar. Primero, describir las creencias que poseen las familias frente a los procesos de construcción y gestión de la política pública para víctimas en Bogotá. El segundo, identificar las actitudes que tienen las familias víctimas de conflicto armado frente a la política pública para víctimas en Bogotá. Y el tercero era definir el conocimiento que tienen las familias víctimas para la política para víctimas en Bogotá. Listo. Aquí vamos a encontrar unos hallazgos que fue la caracterización que nosotros logramos hacer con las 5 familias que focalizamos. Entonces, primero, la conformación que tenían estas familias eran 2 familias, eran familias nucleares, o sea, tenían sus padres y sus hijos. 2 familias eran monoparentales con jefatura femenina y solamente había una compuesta. Ya en el lugar de llegada, después del desplazamiento, es que esta familia compuesta se reúne. También tenemos la parte de ingresos. En la de ingresos nos podemos dar cuenta que ellos, hay familias que tienen menos ingresos que el salario mínimo, hay 2 con igual del salario mínimo y solamente una que tiene más de un salario mínimo. Subsidios, ellos están, esto se relaciona con los ingresos, dado que ellos tienen subsidio de alimentación, subsidio de salud, subsidio de educación y subsidio de vivienda. También pertenecían a Familias en Acción, Jóvenes en Acción y programas de adulto mayor. Para la salud, las 5 familias tenían régimen subsidiado de salud. Algo muy importante, las familias tenían entre edades, pues obviamente diferentes, dado que nosotros hicimos esta entrevista tanto con los padres como con los hijos. Entonces los hijos variaban de 6 a 18 años y los padres variaban entre 35 y 40 años. Como decía Nati, algunas familias tenían servicios públicos y legales, entonces la luz
desde un poste sacaban cables y conectaban para darle la energía a las casas. Los alcantarillados todavía no había una de las familias que vivía en Altos de Cazucá, en las cuales el acceso tanto a la vivienda era literalmente tocaba caminar sobre piedras para llegar, y cuando uno llegaba a la casa era hecha en latas como las que rodea la universidad, con tablas, y solamente tenían gas en pipeta y agua, la que les alcanzaba a llegar ilegalmente. Listo. Dentro de los hallazgos que nosotros podemos encontrar para la categoría de percepciones, primero es que las familias perciben que la familia es un parentesco, es decir, mi mamá por ser mi mamá, mi papá por ser mi papá, es un parentesco, es un grupo que tiene un lazo, unos vínculos afectivos. Eso denominan como familia. El conflicto armado lo perciben como tenemos que tener en cuenta que hay diferentes, digamos que tipologías que se desprenden del conflicto. Una es el desplazamiento, otra puede ser el abuso, la violencia sexual que dentro de ello, las masacres, diferentes tipologías. En el conflicto armado ellos perciben una que es el desplazamiento, otra que son las amenazas que recibieron cuando estaban en su lugar de origen, por grupos armados legales e ilegales. O sea, aquí únicamente no estamos hablando de grupos al margen de la ley, llámese FARC, llámese ELN, no solamente ellos, sino también por parte de fuerza pública, ¿sí? Entonces entran ahí también las fuerzas militares, porque ellos también en cierto momento podían recibir amenazas por grupos de la fuerza pública. Y pues las secuelas que esto ha generado para ellos, las secuelas violentas que quedan después de la vivencia del conflicto armado, porque una familia tuvo un doble desplazamiento de una ciudad a otra, y luego tuvo nuevamente que desplazarse a causa del conflicto, y llegamos a la ciudad y somos desplazados nuevamente. Frente a la política pública, la percepción que ellos tienen es que hay un desconocimiento total por ella, porque no se conoce qué es la política pública ni tampoco cuál es la política pública para víctimas, que es un conjunto de leyes únicamente, y las acciones que el Estado debe emprender para reparar, o simplemente que la política pública es un documento escrito, nada más. Los derechos, ellos reconocen los derechos de segunda generación, a un servicio y a la vivienda, recreación y salud. Estos son los derechos, ellos reconocen un derecho como eso, el acceso a los derechos de segunda generación. Antes de pasar a la siguiente categoría, esta es una de las categorías que Moscovici dice que hay en las representaciones sociales, que son las percepciones o los conocimientos. Estos son los conjuntos de saberes que tiene una persona después de vivir una situación, cómo ellos reconstruyen algo después de vivir algo impactante, en este caso pues el conflicto armado. Seguimos con la de actitudes. Estas son las prácticas o interacciones que tienen las familias después de vivir esto. Entonces, en esta la clasificamos igual, solamente tenemos reparación diferente a la anterior, que la anterior era derechos humanos. Aquí las familias interactúan entre ellas con autoridad de padres a hijos, comunicación. Ellos nos decían que había una comunicación principalmente impermeable, tenían impacto las TICs, dado que ya no era una comunicación directa, sino por medio de las TICs, entonces por medio de los celulares, por medio de los computadores. Entonces ellos nos decían que esto había afectado bastante la comunicación, dado que ya no se sentaban a hablar, sino que ellos iban, comían dentro del cuarto viendo televisión. Entonces esa comunicación que había en los lugares de origen se había roto. Los roles, ellos tienen roles de protección, de proveedor, que es principalmente los padres, pero hay hijos que también tienen estos roles de proveedores, que son principalmente los mayores. Prácticas de crianza, ellos dicen que hay algunas familias que todavía guardan esa práctica de crianza que les enseñaron sus padres, pero hay muchos que sí la han cambiado por las condiciones que están actualmente en la ciudad. Y una desintegración, ellos dicen que hay una desintegración, dado que algunos de los familiares les tocó quedarse en el lugar de origen o que los asesinaron, entonces hay una desintegración en la familia. El conflicto armado, situaciones de violencia,
el desplazamiento, el abuso sexual, el asesinato. Todas estas ellos dicen que son del conflicto armado. La reparación ellos la consideran y la tienen muy presente por prácticas de proyectos productivos, principalmente los que hacían en el centro Nazaret. Ellos les inculcaban proyectos para que ellos salieran adelante por ellos solos y no esperar del Estado, acciones jurídicas, desinterés de parte del Estado hacia ellos, una reparación material principalmente. Entonces ellos solamente conocen o ellos piensan que los están reparando ya cuando les dan el subsidio. Miren, aquí está su subsidio de vivienda, entonces vaya y consígase un apartamento y con ese subsidio lo paga, o el subsidio para alimentación o el subsidio para educación. Es algo tangible, ellos nunca han visto esa reparación simbólica o emocional. Y hay unas barreras de acceso, entonces ellos dicen que es muy difícil acceder a estos subsidios. Primero hay bastante papeleo, y cuando llegan ya con una persona que los atiende, entonces les dicen que les ponen más problemas todavía. Para la política pública, por vinculación en programas, como les había comentado antes, ellos están en Familias en Acción, en grupos de jóvenes en acción y para personas mayores. En cumplimiento del gobierno, ellos decían que muchos de los que estaban desplazados les habían prometido que aquí iban a conseguir una vivienda o les iban a dar una vivienda, y cuando llegaran aquí vieron que pues no había nada. Entonces ellos decían esa parte, una insatisfacción de las necesidades y una desconfianza hacia el gobierno por lo mismo, porque ellos, como no les garantizaron sus derechos en el lugar de origen, ellos le dicen que ahorita menos se los van a garantizar. Bueno, y para la categoría de creencias, esto es lo que las familias, hace referencia a todo lo que las familias vienen creyendo, y esto se viene también absorbiendo por las diferentes, digamos, interacciones que ellos han tenido con diferentes programas, como ese acercamiento a la política pública que indirectamente han tenido. Primero, las familias tienen, digamos, que una parte de un desarraigo religioso, es decir, que si yo en el campo asistía, un ejemplo, todos los domingos a misa, aquí cambia la dinámica. Entonces empiezan a haber una generación de desarraigos a sus creencias, a lo que son, por influencia también de las nuevas tecnologías. Entonces, digamos que nosotros contábamos en la mayoría de familias con adolescentes, pues que ya tenían acceso a poder estar en un televisor todo el día o al acceso a la internet todo el día. Entonces esto hace que haya una desunión también en muchas de las familias, o en uno de los casos tenemos que hay una unión de las familias cuando llegan a las ciudades con su familia extensa, es decir, con sus primos, con sus tíos, con otros familiares. La educación, vivienda y trabajo, metas por cumplir. En la educación, la mayoría de ellos estaban accediendo a educación pública. La vivienda, en el caso solamente de una de las familias, estaba accediendo en ese momento tangiblemente a un subsidio de vivienda familiar, pero el resto estaba como en arriendo. Pero lo que les decimos, las condiciones de vida eran bastante precarias para ser víctimas del conflicto, es seguir siendo victimizados dentro de la ciudad. Y tienen muchos trabajos y muchas metas por cumplir. O sea, ellos creen que el trabajo va a ser el puente para todas las metas por cumplir. Entonces, digamos que una de sus premisas, una de las primeras cosas que ellos quieren hacer es conseguir un trabajo para poder cumplir sus metas y que sus hijos estudien y tengan acceso a la educación para cumplirlas también. Dentro del conflicto armado, lo que ellos creen es que hay una añoranza al pasado, pero no una añoranza al pasado a revivir un momento de violencia, sino a añorar que yo pueda volver, en algún momento soñar con volver a ese campo bonito que yo tenía, en el que podía cultivar, en el que podía hacer diferentes cosas que en la ciudad no puedo. Pero ¿qué dicen ellos? La mayoría de familias concuerdan en que las oportunidades las van a tener es aquí en la ciudad y no en el campo. Hay una añoranza al pasado, pero por eso, por revivir esos recuerdos o esas cosas gratas que tuvieron en algún momento. Y la afectación individual y colectiva que existe para la familia, es decir, las secuelas que da el conflicto para las familias y para el colectivo. Y la política pública es que ellos creen que no hay una política pública como tal, no la conocen, entonces por eso dicen que no hay cumplimiento, porque no hay un conocimiento como tal de qué es la política pública para las víctimas, entonces por ende no se cumple. Y las creencias en los derechos,
ellos creen que es la responsabilidad que tiene el Estado frente a ellos. Es decir, nosotras más adelante lo van a ver ustedes, es decir, esa responsabilidad que tiene el Estado. Pero bueno, yo como víctima, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo estar en una condición de víctima por los siglos de los siglos y esperar que todo venga y pase, sino que yo mismo tengo que empezar a buscar los medios que el Estado me está brindando, aunque ellos a veces no reconocen cuando hay salud, cuando hay educación, cuando hay vivienda, no reconocen que eso hace parte también de un proceso de reparación. Y el Estado como un garante de derechos y que no hay justicia y no hay exigibilidad frente a estos derechos. Bueno, por último, como les había dicho, y pues algo que queremos que quede claro es que las representaciones sociales parten de la construcción de algo vivido, ¿sí? De algo impactante en las familias que ellos vivieron antes. Entonces de eso parte una construcción de algo nuevo. Entonces esas son las representaciones sociales. Otra es que no contemplan una reparación simbólica y psicosocial. Como les mencionaba, la política sí lo menciona, la política sí tiene tanto la reparación material como la reparación monetaria, la reparación simbólica y la reparación psicosocial, pero estas dos últimas no se dan. Por eso el instituto también hizo una investigación de salud mental y puso acuerdo en la cual también se evidenció esto: no hay una atención psicosocial. Sí está contemplada y a la hora de verlo, el trabajo que hacen no lo están realizando. Las familias concentran su calidad de vida en los derechos de segunda generación, como lo estábamos explicando, es los derechos de vivienda, trabajo, recreación. De estos son los que ellos piensan que son. Ellos, digamos que ahorita no ven o no veían y no valoraban los de primera generación como la libertad, la vida de ellos, sino que ellos siempre se basaban en las de segunda generación. Y esos eran los que tenía que garantizarle el gobierno a ellos. Y como lo decían anteriormente, ellos piensan que la ciudad es la que le da las oportunidades. Ellos no pensaban regresar a sus lugares de origen por lo mismo. Primero porque ellos no tenían la seguridad o no sabían quién les iba a garantizar esa seguridad de volver a su ciudad y que no les pasara nada. Y segundo porque ellos veían que allá ya no había cómo prosperar como anteriormente lo hacían antes de salir de estas ciudades. Pues con esto concluimos. Nuestra investigación dura aproximadamente un año largo, porque digamos que todo el proceso investigativo, como lo venimos viendo, parte de primero pues de una pregunta. Esta población es muy celosa con el tema de soltar información porque pues se sienten utilizados. Usted viene y me saca y yo que recibo, ¿sí? Todo el mundo viene y me utiliza y yo recibo. Entonces digamos que el acceso a la población primero fue complicado. Tuvimos que tener unos criterios de selección y obviamente pues constatar que realmente son víctimas. Entonces tenían que estar inscritos en el Registro Nacional de Víctimas pues para saber que eran víctimas. Y digamos que el hecho de haber tomado una de las técnicas, la entrevista semiestructurada, lo que les decíamos, nos dio cuenta realmente de una visión más profunda de lo que es ser víctima en Bogotá, de que realmente las personas deben ser nuevamente revictimizadas dentro de la ciudad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o un comentario? Pues sí, me parece muy interesante cómo abordan el tema, porque digamos que lo primero que uno piensa es si bien todos nuestros compatriotas, ¿sí? Las personas que vienen del campo a buscar en la ciudad las oportunidades o a buscar un mejor futuro, pero a veces uno les dice, ¿cuántos de nosotros que estamos en ciudad no desearíamos más bien tener algo en el campo para salir de muchas cosas que de pronto la ciudad digamos que nos imposibilita, ¿sí? El campo es riqueza, en el campo está todo, está la tranquilidad, está el estrés que busca, está las oportunidades también porque se tiene todo, porque se ha vivido en la naturaleza y porque el campo lo provee todo para vivir, y se vienen acá y las condiciones son muy difíciles, entonces tienen como
un imaginario de que en la ciudad es muy fácil conseguir las cosas, y digamos que muchos de los que toda nuestra vida hemos estado acá pues deseamos es lo contrario, como estar ahí, estar digamos en un espacio como ese pues para vivir un poco mejor, ¿sí? Para estar más tranquilos, para que nuestros hijos también salgan un poco de tantas cosas que tiene la ciudad, y tal vez pensando que un futuro se puede crear en un espacio como este, ¿sí? Y a veces, digamos que en todo lo que ustedes hablaban, yo ahora pienso mucho es en las personas que vienen de Venezuela acá, porque son muchísimas, ya las vemos en todas partes, entonces vemos con sus negocios ambulantes, los vemos todo el tiempo en Transmilenio, vendiendo su moneda, cambiando su moneda por algo de comer. Entonces digamos que no solo esto lo pienso como tan en el aspecto de que personas que han sacado de sus tierras o personas que vienen a buscar un futuro desde el campo hacia la ciudad, que son victimizados, sino que también ese flagelo del tema de Venezuela y cómo ellos vienen a Colombia a buscar esa oportunidad tal vez que no tienen allá. Entonces, digamos que todo el tiempo mientras ustedes hablaban, digamos que yo me imaginaba muchas cosas, es por esa situación que ahorita está como tan fuerte en eso. Entonces sí entenderlo así, y es muy real, y pues muy interesante es cómo lo abordan o cómo nos muestran que toman digamos que el focal de 5 familias y nos muestran pues cómo hicieron ese proceso. Yo tengo otra pregunta. ¿Se puede decir que debido al problema, digamos, ya del desplazamiento como tal, se puede haber perdido también la cultura, digamos, del habla acá en Bogotá, digamos, el rolo como tal? Digamos, el boyacense ya tiene como su distintivo, ¿sí? El caleño, el costeño, etc. Pero aquí ya muy rara vez uno escucha, digamos, a alguien con el ala o sí, ese patrón que ya se tenía hace muchos años. Puede ser también debido a la culturalización que trajo el desplazamiento. Sí. Muchos de ellos lo que nos mostraban era eso. Ellos perdían todos esos patrones de crianza que tenían en su lugar de origen y tenían que reconstruirlos otra vez. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Ellos cuando llegaban aquí a la ciudad es otra cosa completamente diferente, y ellos se iban acomodando y acostumbrando a vivir acá. Entonces, perdían como esas pautas de crianza, esas conductas, esas actitudes que ellos tenían allá, y las generaban con algo nuevo. Entonces sí. Pero se pierden porque la crianza del campo a la ciudad viene siendo totalmente diferente. Digamos, tú tienes 14 años y yo soy tu mamá y tú te rebelas, tú te vas a las maquinitas de la esquina. Del campo, ¿a dónde vas a correr? ¿Sí? Entonces hay unos patrones y unas pautas de crianza y un arraigo cultural del habla, de mi manera de ser, de mi manera también de vestir, porque pues muchas de las personas venían de Tolima, de Buenaventura, entonces yo no puedo lo mismo y vestirme en short con estos fríos acá. Entonces sí hay un cambio cultural, un choque cultural muy fuerte para las familias, porque es que tengo yo que adaptarme a la ciudad no se debe adaptar a mí. Entonces ese es otro proceso cultural que viene inmerso dentro de todas las secuelas que viene dejando el conflicto armado. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, una última reflexión. El impacto de la violencia no es individualmente, es colectivamente. Tanto los que la han sufrido directamente como los que la hemos visto por televisión. Este impacto nosotros lo veíamos mucho y sí se ha generado bastante. En la ciudad no hemos vivido violencia, pero aquí nos llegaron los atentados de Pablo Escobar. Tuvimos la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Entonces sí hay violencia en la ciudad. Siempre pensábamos que la violencia era en el campo, también hay en las ciudades. Y algo que sí quiero que les quede muy claro: la violencia y esos impactos son colectivos.
Por eso es que surgió esta investigación, porque las políticas públicas solamente lo tomaban individualmente. Sí, en la política decía que cuando no estaba la persona, cuando era asesinada, era para uno de los familiares, pero tenía que mostrar que sí era familiar, o de sangre, o que le había dejado escrito que lo había adoptado, pero lo tenía que demostrar. Entonces la violencia afecta a cada uno de los ciudadanos de un país. ¿Listo? Muchas gracias. Pues en cuanto a lo que tú decías ahorita, lo último, pues me parece muy importante eso que siempre tenga que identificar la población, porque pues así como hay personas que han sido víctimas y que vienen siendo víctimas durante muchos años, hay personas que buscan como ser oportunistas y beneficiarse de esto sin hacerlo, y es muy evidente que en el país a esos planes, a todos esos beneficios, hay personas que no han sido víctimas del conflicto y que están accediendo a eso y que se están viendo beneficiados de todos esos recursos que pues destina pues tanto el distrito como el país pues para reparar esas víctimas. Sí, pues acá no sé, pues también el desconocimiento que ustedes hablaban, que la gente no conoce como las políticas, no conoce como los planes de reparación de víctimas, porque pues acá en Bogotá, aquí en Bosa hay varios conjuntos que pues uno los conoce porque son conjuntos de casas que han entregado para esas personas, incluso el de acá en Diagonal, ese departamentos es de esas personas, son personas que son reparadas de desplazamiento, les entregaron hace como 2 años estos apartamentos. Acá atrás también hay unas casas que también les han ido entregando, pero pues sí, también como falta de conocimiento de la gente para que pueda gestionar esto, si no se puede, se quedan como verdad como por decirlo, por allá en las lomas, comienzan a buscar como una zona donde puedan como medio construir otra vez su hogar, donde sean economía, pero pues tampoco a veces tramitan como el proceso. Entonces también como eso. Bueno, les agradecemos mucho, pues primero la asistencia, sabemos que ustedes tienen clase los sábados, entonces primero pues la asistencia, la gestión que hizo la profe para que esto se hiciera es un hecho aquí. Desde este semestre el IPASU ha hecho las cátedras itinerariamente por todas las facultades. El próximo semestre también se va a hacer igual, por cada una de las facultades va a pasar una conferencia, entonces nosotros les estaremos avisando cuando le toca a la sede de OSA para que pues, se preparen y pues, para que también nos acompañen el próximo año, el próximo semestre vamos a trabajar sobre la pedagogía para la paz, que es también pues, algo muy importante para nosotros. ¿Vale? Entonces muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.